Hola, estimados alumnos. En esta ocasión se les está preparando un pequeño video tutorial acerca de la temática de estructuras de control repetitivas. Recuerden ustedes de que en las diversas circunstancias que se nos presentan en la vida diaria, podemos apreciar de que por algún motivo tenemos que repetir un conjunto de actividades, ya sea porque tenemos preconcebida, por ejemplo, la cantidad de veces que debo repetir dichas actividades, o porque está sujeta a una determinada condición. Es decir, yo sé que debo repetir un conjunto de actividades a lo mejor, pero siempre y cuando se cumpla una determinada condición. Si deja de cumplirse esa condición, sencillamente dejo de repetir la actividad que tenía programada a realizar. Esos mismos principios se aplican también dentro de las estructuras de programación. Veamos, existen dentro del ambiente de la programación tres tipos ampliamente conocidos de estructuras repetitivas. Estas son la estructura repetitiva while, la do while y la for. La estructura repetitiva while es también conocida como una estructura de precondición, la do while como una estructura de postcondición y la estructura for, que podría decirse que es una estructura de precondición también. Empecemos a analizar la primera estructura repetitiva y las razones por las cuales se denomina una estructura de precondición. Noten ustedes aquí en este pequeño diagrama de flujo, precisamente en esta zona que se está señalando con el puntero del mouse, se nota precisamente el conjunto de instrucciones que se deben repetir. Se denomina una estructura de precondición porque antes de proceder a repetir, como ustedes pueden apreciar aquí, evalúa una condición lógica. Recuérdese que la condición lógica devuelve dos valores posibles, verdadero o falso. En este caso, si es que la condición lógica resultara ser verdadera, es en estas circunstancias entonces que se va a volver a repetir este conjunto de instrucciones, o esta instrucción para ser preciso. En el momento que la condición lógica sea falsa, sencillamente sale de la estructura repetitiva y ejecuta un conjunto de instrucciones, pero que están fuera del contexto de la estructura repetitiva. En el siguiente ejemplo se puede apreciar de manera mucho más puntual este punto. Fíjense que aquí tenemos línea por línea una serie de instrucciones. La instrucción while, en este caso la estructura repetitiva while, está sujeta a una condición. Si ustedes se dan cuenta, en la línea superior, esta de aquí, se evalúa y seguidamente se evalúa la condición que está sometida por la estructura while. Si la condición en este caso resultara ser verdadera, ejecuta esta instrucción. De lo contrario, sale de la estructura repetitiva y empieza a ejecutar la instrucción 3. En esta ilustración podemos apreciar desde una perspectiva mucho más puntual. Fíjense que el conjunto de instrucciones que se encuentran dentro del ámbito while son varias, a diferencia de la anterior que solamente fue una. Entonces, dado que estamos trabajando con estructuras secuenciales, noten ustedes que se va a ejecutar la instrucción 1 y luego va a proceder a ejecutar o interpretar lo que vendría a ser la sentencia siguiente, que en este caso es la while. Entonces, la estructura while va a evaluar fundamentalmente la condición lógica. Si esta resultara ser verdadera, sencillamente ingresa y ejecuta estas tres instrucciones secuencialmente. Luego, nuevamente evalúa la condición lógica y si esta resultara ser verdadera, ejecuta nuevamente este conjunto de instrucciones, que en este caso es la instrucción 2, 3 y 4. Posteriormente, si es que se evalúa la condición y esta resultara ser falsa, sencillamente sale de la estructura repetitiva y empieza a ejecutar la instrucción 5. Entonces, a modo de resumen, podríamos afirmar entonces de que esta estructura repetitiva es de precondición fundamentalmente porque antes de
ejecutar el conjunto de instrucciones que están dentro del ámbito de la estructura repetitiva, evalúa la condición lógica, es decir, antes de repetir, evalúo. Si la condición te devuelve verdad, sencillamente ejecuta el conjunto de instrucciones que está dentro del ámbito de la estructura repetitiva, de lo contrario no, sale y ejecuta la instrucción 5. Aquí tenemos un pequeñísimo ejemplo precisamente acerca de esto, usando un diagrama de flujo. Noten ustedes que aquí se tiene una estructura repetitiva y se ejecuta este conjunto de instrucciones mientras esta condición sea verdad y está sujeta precisamente a lo que se ingrese desde el exterior. Si en un momento dado el usuario registrara un número que sea mayor a 0, sencillamente esto va a devolver falso y, como ustedes pueden apreciar, va a bifurcar y va a interpretar esta otra estructura repetitiva, como ustedes pueden apreciar, y si esta llegara a ser falsa, sencillamente pasa a una siguiente instrucción y ejecuta a lo mejor una función en particular. Ahora veamos la estructura repetitiva do while, que en este caso es la estructura repetitiva de postcondición. ¿Por qué se denomina una estructura de postcondición? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en este primer recuadro, notarán que está compuesta también de diversas instrucciones. Todas ellas van a ser interpretadas de manera secuencial. Tenemos la instrucción 1. Luego de interpretar la instrucción 1 va a pasar a interpretar la siguiente instrucción, que en este caso es do, pero notarán ustedes de que no está sometida a ningún tipo de condición. Luego interpreta la siguiente instrucción, que es la instrucción 2, y luego pasa a evaluar esta línea que se está señalando con el puntero. Pero esta instrucción está sometida a la evaluación de una condición. Y de igual forma que en el caso anterior, si es que esta condición llegara a ser verdadera, nuevamente va por aquí y evalúa la instrucción 2 nuevamente. Es decir, vuelvo a interpretar, repito la interpretación de la instrucción 2. Y nuevamente paso a evaluar la condición lógica. Si la condición lógica en esta ocasión resultara ser falsa, pasa a interpretar la instrucción 3. En el siguiente ejemplo, notarán ustedes, desde una perspectiva ligeramente un poco más amplia, se tiene una instrucción 1 y notarán ustedes que pasa a interpretar la siguiente instrucción, que es la instrucción do, y luego pasa a interpretarse la instrucción 2, 3 y 4, y seguidamente se empieza a interpretar la instrucción loop while y se evalúa esta determinada condición. Si esta condición llegara a ser verdadera, nuevamente interpreta la instrucción 2, 3 y 4, es decir, se vuelve a interpretar, se repite la interpretación de las instrucciones 2, 3 y 4. Si esta resultara ser falsa, la condición, quiero decir, pasa a interpretar la instrucción 5. ¿Por qué se denomina una estructura de postcondición? Se denomina que la estructura do loop while es una estructura de postcondición fundamentalmente porque, si ustedes se han percatado, a diferencia de la estructura while, por lo menos se ejecuta una vez el conjunto de instrucciones que están dentro del contexto de la estructura repetitiva, por lo menos una vez. Y si es que la condición llegara a ser falsa, pasa a la siguiente instrucción. Con ello reafirmo de que en el caso de la estructura repetitiva do while, o en el caso de Visual do loop while, se va a repetir por lo menos una vez. En el caso, por ejemplo, de la estructura repetitiva while, no es así. Si ustedes se dan cuenta, se evalúa esta instrucción e inmediatamente, cuando ya empieza a interpretar el contexto de la estructura repetitiva while, se evalúa la condición lógica. Cabría la posibilidad de que en una primera instancia la condición lógica resultara ser falsa, por lo tanto nunca
va a ser interpretada la instrucción 2, con lo cual pasaría a interpretarse directamente la instrucción 3. Es decir, solamente se ejecutará la instrucción 1, esta instrucción o esta línea, y posteriormente pasa a la instrucción 3. La instrucción 2 jamás será interpretada, dado de que la condición lógica fue falsa. En este caso es ligeramente diferente. Si bien es cierto, se tiene la posibilidad de ejecutar lo que está al interior de la estructura repetitiva, pero en este caso por lo menos se interpreta este conjunto de instrucciones una vez. De lo contrario, si es que esto fuera falso, sencillamente pasa a la siguiente instrucción. De lo contrario, si es que esto fuera verdad, bueno, repite nuevamente. Finalmente tenemos la estructura repetitiva hasta que, o también conocida como la estructura repetitiva desde, o también conocida como la estructura repetitiva for, ampliamente conocida en muchos lenguajes de programación. Ustedes verán acá dos ejemplos de aplicación de la estructura repetitiva, pero que digamos cumple los mismos principios. Este conjunto de instrucciones que aprecian en este primer recuadro es en el lenguaje de programación C++ y también en el lenguaje de programación Java. Bueno, ligeramente similar en el caso de Java. Y en el recuadro de abajo tenemos el uso de la estructura repetitiva for, pero en el caso de Visual Basic. ¿Qué cosa es lo que se está haciendo? Se trata tan solo de imprimir un conjunto de números secuencialmente a partir de un número hasta un número en particular. En este caso, notarán ustedes de que en el caso de C++, que es este recuadro, está compuesto de tres partes. La variable de inicialización, que está previamente declarada en esta línea, está sometida a una condición lógica, y el factor de incremento de i, porque recuérdese, de alguna u otra manera, aunque no lo mencioné en los casos anteriores, en el caso del while y do loop while, estas tienen que dar un número finito de vueltas. De alguna manera yo tengo que definir el mecanismo de salida de la estructura repetitiva, de lo contrario estaría violentando aquel principio en la programación de que todo programa debe tener un inicio y debe tener un fin. En este caso, yo obligo a la estructura repetitiva precisamente a que se cumpla esa situación. Si ustedes se dan cuenta, i se inicializa en 0, pero aquí tengo una condición lógica. En una primera etapa, cuando ingresa por primera vez, i vale 0. Y si se percatan, aquí precisamente se va a devolver en una primera instancia verdad. ¿Por qué? Porque 0 es menor a 10. Al ser verdad esta situación, sencillamente ejecuta esta instrucción. Pero noten ustedes de que aquí se está incrementando de 1 en 1 el valor de i. Eso significa que en una siguiente iteración i ya no va a valer 0, va a valer 1. Entonces la evaluación que hará esta condición será 1 es menor a 10, verdad, y sencillamente ejecuta esta instrucción. Y, valga la redundancia, la variable i se incrementa en 1, por lo tanto ahora vale 2. Evalúa la condición y acá se está condicionando. 2 es menor a 10 y esto resulta ser verdad, y continúa así sucesivamente hasta que en un momento dado i no va a valer 10, sino va a valer 11. Entonces aquí se evalúa 11 es menor a 10, falso, y sencillamente pasa al final de la instrucción for para ejecutar a lo mejor alguna otra instrucción. En este caso el principio es muy similar en el caso del Visual Basic. Y si ustedes se percatan, bajo las características que te impone el lenguaje de programación, se vuelve a utilizar la variable i. Recuerden que son instrucciones en dos lenguajes completamente diferentes. Se está utilizando una variable para controlar, y esta es inicializada también en 1, al igual que en el caso anterior. Bueno, en este caso debió haber sido 0. Y manifiesta, o se hace manifiesto de que i empieza en 1 hasta tu 10.
Es decir, va a ir cumpliendo esta situación hasta que i llegue a 10, que prácticamente es lo mismo que está sucediendo aquí. Es decir, i va a ir tomando varias formas, va a ir en incremento de 1 en 1. Precisamente esta instrucción está haciendo manifiesto de que i incremente de 1 en 1. Tarde o temprano i va a valer 11. En el momento que i valga 11, sencillamente deja de ser verdad la condición interna que tiene esta estructura repetitiva y seguidamente sale de la instrucción for. Con ello, estimados amigos, de alguna manera he hecho o he abordado la temática de las estructuras repetitivas. El manejo de las estructuras repetitivas debería ser complementado con lo que vendría a ser dos recursos adicionales, que en este caso son los contadores y los acumuladores, y estos dos conceptos los aplicaremos explícitamente haciendo uso de un ejercicio práctico.